Ya, ahora sí, muy buenas noches. Como les decía, iba a esperar 5 minutitos para que alcanzáramos a estar todos los presentes. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar presentes. Sé que tienen varias preguntas, voy a tratar de estar viéndolas en paralelo mientras hacemos la presentación para darles respuesta. Sí, la sesión, tengo entendido, está quedando grabada y eventualmente vamos a querer dejarla disponible, ¿cierto?, en línea para que la puedan revisitar y ver nuevamente. Ante todo, agradecerles el interés, ¿cierto?, por participar en esta iniciativa em, y presentarme, primero que todo, obviamente. Mi nombre es Roberto Yuri, soy biólogo, actualmente estoy haciendo un doctorado en gestión y conservación de la biodiversidad. He participado en las diferentes etapas de la investigación paleontológica, lo que me respalda, ¿cierto?, con cerca de 15 publicaciones, un poco más, publicaciones científicas de revisión por pares realizadas en diferentes revistas de diferentes índoles, principalmente relacionadas con la paleontología de vertebrados. Mi área principal en ese sentido estuvo relacionada, está vinculada a lo que es el registro fósil de aves, también con diversas presentaciones en congresos sobre una cincuentena en la cual, cierto, se compartieron resultados, se presentan análisis, cierto, con los colegas ahí y es parte de lo que respalda lo que son los antecedentes para poder hoy día estar dando esta presentación para ustedes. Eh, a falta de una fotografía mejor, ¿cierto? Esta es la fotografía que nos gusta a todos los que nos dedicamos un poco a la ornitología, ¿cierto? Cualquier persona que se dedique a la ornitología, perdón, al estudio de las aves, van a encontrar que tiene en sus redes sociales exactamente la misma foto con binoculares mirando al frente. Como les decía, he participado en las diferentes etapas de lo que es la investigación en paleontología, desde la exploración, el hallazgo, el estudio y la publicación y compartir lo que son los resultados que se obtienen del estudio de los restos fósiles. Parte de eso estuvo vinculado, por ejemplo, a la descripción de distintos registros de vertebrados, como les decía en un comienzo, principalmente aves. Aquí hay, voy a, no quiero el puntero. Acá tenemos principalmente registro de aves del Pleistoceno de Caldera. Al final de estas sesiones, ¿cierto? Esperamos que podamos todos compartir y hablar, ¿cierto?, en estos términos y poder entendernos a lo que aquí se está mostrando de mejor forma y a estos términos un poco extraños y generales que voy a estar usando en un comienzo. Pero como les digo, solo una presentación personal. em, en particular, como les decía aquí, registros de aves que me ha tocado eh, estudiar, describir y posteriormente eh, publicar, presentar en diferentes instancias. El esqueleto de este pingüino fósil es Pheniscus urbinae, ¿cierto? También participé en excavaciones paleontológicas, como por ejemplo estos restos de dinosaurio que están acá, que son del famoso Congoquien de la región de Magallanes, descrito hace un par de años recientemente, fémur y tibia, como pueden ver. Y también parte de mi investigación ha estado relacionada a estudios más paleobiológicos, por ejemplo, a través de la utilización de tomografías computarizadas para obtener la reconstrucción del endocráneo de aves fósiles o el estudio, cierto, de huesos del oído de algunos mamíferos marinos, en este caso delfines, relacionados, cierto, con las diferentes frecuencias de ecolocalización y cómo éstas se pueden vincular, cierto, a las diferentes especies y ambientes donde éstas habitan. Y también parte de mi investigación ha estado relacionada con estudios histológicos. Esta es una técnica medianamente invasiva comparada con la anterior, en donde a través de la obtención de cortes finos transversales en las secciones de hueso que permiten obtener una visión casi transparente de los mismos, translúcido, que permite posteriormente analizar al microscopio, uno puede observar la microestructura ósea de cómo se compone el hueso y con eso, ¿cierto?, sacar conclusiones paleobiológicas de el tamaño de las ostionas, de las células que componen la estructura orgánica e inorgánica del hueso y cómo esto varía, ¿cierto?, en la ontogenia. Aquí tenemos, por ejemplo, un individuo juvenil, un individuo adulto, y cierto, cómo varía, por ejemplo, en este caso, en un pingüino fósil, el desarrollo de la paquiostosis, de este engrosamiento relacionado con la condición de buzo de estos animales. Eso es
principalmente para presentarme un poquito, no en un sentido de jactarme por ninguna circunstancia, sino que para que ustedes tengan una perspectiva amigable de quién les está hablando y entiendan un poco también de cuáles son, como les decía en un comienzo, un poco las credenciales que me respaldan para poder estar dando en este momento esta presentación. Em, no los voy a aburrir más con mi presencia. Me van a disculpar que en esta oportunidad estoy utilizando mi computador de escritorio, entonces estoy sin cámara, pero ya me vieron en imagen, tampoco es muy entretenido verme, así que no se preocupen. Yo sí los estoy viendo ustedes, así que buenas noches a todos nuevamente. Creo que sigue aumentando el número, sigue entrando gente, pero ya actualmente tenemos 98 participantes, lo cual me llena de alegría el que estén todos interesados, ¿cierto? A esta hora, que podríamos estar en otras circunstancias que tengan el interés de estar escuchando esta sesión. ¿De qué se trata esto? Como ustedes tuvieron la oportunidad de ver en los correos que enviamos a medida que se fueron anotando, ¿cierto? Vamos a tener 4 sesiones temáticas. La del día de hoy va a ser una sesión general de historia de la paleontología, en donde vamos a hacer un racondo. Ahí voy a entrar más en detalles en los contenidos bien breves. Me di cuenta preparando esta presentación que posiblemente hablar solamente de esto podría haber tomado, ¿cierto?, las 4 sesiones, así que van a haber partes que van a ser más o menos acotadas, pero la idea de esta primera sesión de historias es dar un contexto que permita entender cómo se fue construyendo esta ciencia en el tiempo, relacionado también al contexto histórico de cada etapa en la cual ésta se fue desarrollando. Hay que entender, ¿cierto?, el contexto en el cual se desarrolla el conocimiento y lo que explica, ¿cierto?, por qué en algunas circunstancias ideas que hoy en día damos como concebidas, como lógicas, como naturales, como que la Tierra es redonda, ¿cierto? No siempre fueron concebidas así mientras no existiera el contexto social de época, metodológico que permitiera, ¿cierto?, dar cuenta de esa explicación, de esa eh, interpretación que es en la base de la construcción del conocimiento científico. También vamos a ver cómo se construye el conocimiento científico en el tiempo y cómo se aparta de lo que entendemos como conocimiento no científico. No por eso menos válido, son otras fuentes de conocimiento, sino que separamos lo que es cierto el conocimiento científico de aquel que es otra fuente de conocimiento y vamos a entender que siendo esto una ciencia, el conocimiento al cual estamos vinculados o que vamos a transmitir en su estudio es exclusivamente lo que entendemos como conocimiento científico, es decir, puede ser falseable, puesto a prueba y obviamente puede en el tiempo ser reinterpretado, cambiadas las ideas, ¿cierto? Eh, Mejorado ahí. No sé, ¿están teniendo problemas con el audio? No, parece que en general no. No, lo Ok, escucho muchas bien. gracias. Ya, ok. Em, si tienen algún problema de conexión, una recomendación general es quizás apagar la cámara, eso ayuda bastante por el uso del ancho de banda de quien pueda tener algún problema de conexión. En la segunda sesión de la próxima semana, ¿cierto? Vamos a entrar ya en los conceptos, queremos dar una idea general de cuál es la terminología que se ocupa, de cómo se aplica, del vocabulario común, ¿cierto?, que vamos a utilizar, de dónde viene también ese vocabulario, de cómo es que se refiere uno en 3 aspectos generales. Uno es el geológico, muy general, no es mi área de expertise, como le decía, yo soy biólogo. Ahí sí puedo entrar más en detalle para lo que va a tener que ver con la parte, por ejemplo, anatómica, descriptiva, de también las relaciones filogenéticas, es decir, de parentesco. Como les decía, hay muchas palabras que quizás en esta etapa voy a utilizar que van a quedar explicadas al final de las sesiones. Esto está diseñado, pensado, contextualizado en que íntegramente al final uno pueda redondear todo este conocimiento. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más explicativo cuando me salga de conceptos que no son de conocimiento general. Y también, como les decía, pueden dejar sus consultas en la sesión de chat. Quizás no las alcance a tomar todas, pero también como señalamos en los correos, posteriormente podemos
quizás responderlas directamente por correo, o las que sean más importantes las podemos dejar para el inicio de la próxima sesión, darle una vuelta ahí a esas preguntas. Ya teniendo una noción de la historia de los conceptos, vamos a hacer una descripción en la tercera sesión de lo que es la historia evolutiva de la vida en la Tierra también. Va a ser escueta, va a ser acotada, y me van a disculpar a los que tengan otros intereses que posiblemente va a estar más estrechamente relacionada con la descripción de la historia de los vertebrados. Me van a disculpar que quizás no hable tanto de plantas en particular, ya que no es mi área, y también es en particular una de las áreas que menos me entretiene, disculpen en ese sentido la honestidad. Y finalmente, en la cuarta sesión vamos a ver un estado del arte, le he denominado, pero en donde vamos a ver la investigación contemporánea, que es que es lo que se está haciendo, cómo se separa, cierto, un poquito de lo que hemos visto históricamente, y poder darle ahí a ustedes un contexto de qué es la paleontología moderna, y separarla de que no es meramente la búsqueda de fósiles o la descripción de esto, sino que, como les mostraba también en la parte anterior, tiene que ver mucho con el uso de nuevas tecnologías más dinámicas, aplicaciones y conclusiones que estamos sacando, ¿cierto?, en el contexto general. Hoy en día, toda ciencia, a pesar de que se prevalece la necesidad del ocio en la ciencia, una versión que yo personalmente defiendo, que es generar conocimiento por mero interés en el conocimiento, también hay una necesidad social de la aplicabilidad del conocimiento que generamos. Y obviamente las lecciones que podemos sacar de la historia del planeta en el contexto de crisis climática, o de la realidad en la que estamos actualmente viviendo, enfrentados a una sexta gran extinción masiva, son interesantes las cosas que podamos obtener, ¿cierto?, desde esta área del conocimiento. Como les decía, esta primera sesión va a ser de historia, y lo que vamos a separarla en dos partes en honor al tiempo y al cansancio, obviamente. Vi que habían varios que eran profesores dentro de los que se habían inscrito. Ustedes conocerán mejor que yo, ¿cierto?, que hablar más de 45 minutos resulta aburrido para cualquiera, por muy interesante que sea el tema, así que vamos a tratar de concentrarnos en 45 minutos, después tomarnos unos 15 minutitos de descanso para seguir con una segunda parte de 45 minutos más. Voy a tratar de mantenerme, cierto, acotado esos tiempos, porque ahí quizás me entusiasme mucho con algunas partes en particular, y la idea no es no alcanzar a abarcar todo lo que está preparado. En la primera parte está pensada un poco como una protohistoria, porque lo que vamos a relacionar es cómo los fósiles en esta primera etapa están descritos como objetos, y no tienen una concepción biológica orgánica, que es la que vamos a analizar hacia la segunda parte, cómo nace esa concepción biológica y cómo llegamos a la eh, interpretación actual. Quizá interpretación no es la mejor palabra, porque interpretación deja la idea abierta de que se pudiese interpretar de otra manera, pero más bien a la concepción de qué es realmente un fósil, y al conocimiento actualmente que tenemos y de cómo lo podemos interpretar. Entonces vamos a ver que hay un largo recorrido que da cuenta de cómo toma esto tiempo en llegar a esa idea moderna, o a esa concepción más que moderna, contemporánea, de qué es lo que es en sí mismo un objeto fósil. Así que vamos a hacer este recorrido separado de lo que son las grandes etapas de la historia de la humanidad occidental. Obviamente, también disculpen ahí el sesgo, pero obviamente en el sentido de que es en el contexto en el que nos encontramos. Hay algunas menciones muy generales a contextos fuera de Occidente en esta presentación, pero obviamente decir humanidad y homologarlo a Occidente es injusto, así que sepan ustedes disculpar que también esta presentación esté principalmente vinculado a lo que es el conocimiento en Occidente, y a la generación de este conocimiento en el contexto de este lado del mundo, de este lado de la humanidad.
también entendiendo que la concepción contemporánea que hoy en día tenemos de la ciencia paleontológica nace en este contexto, se desarrolla en este contexto y hoy en día en un mundo global lo que se habla de paleontología es en el contexto de de esta línea histórica. No es que se haya desarrollado en China una concepción, como a los chinos como extremo oriente, ¿cierto? Una concepción diferente de la paleontología y sea la que entendemos hoy en día actualmente en el mundo. Por el contrario, la paleontología que se estudia en China es bajo la concepción de lo que se concibió en el siglo XIX en Europa y es por eso es que vamos a entonces estudiarlo desde esa perspectiva. Pero sí, eh, como les decía, hago la mención de que estamos dejando fuera quizás las nociones históricas que podrían haber habido en esos otros contextos que quedan desconectadas de esta historia general, pero que también sí podrían ser en su momento interesantes de analizar en otro contexto. A modo de introducción, ¿cierto? Algunos ejemplos, lo que todos vinimos a ver y quizás lo que en esta oportunidad, en esta presentación, menos vamos a ver, que son fósiles, en particular, como les decía, ejemplos. Aquí tenemos, primero vamos a partir por los invertebrados, un amonite, quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, hayan tenido la oportunidad de encontrar quizás alguno de estos. Esto se trata de un cefalópodo, es decir, un pariente de pulpos, jibias y sepias, con concha, con esta concha eh, helicoidal, ¿cierto? De gran tamaño. Aquí el bastón de trekking que tienen de escala tiene cerca de 5 centímetros por cada una de las separaciones, así que estamos hablando de aquí como unos 40 centímetros de diámetro el individuo, con algunos trozos de madera que acompañan ahí el hallazgo que dentro del mismo contexto de roca, esto es en la isla James Ross en Antártica, un ostión fósil, ¿cierto?, del Pleistoceno de la región de Atacama, un braquiópodo de la costa del Maule. Esto es un animal de dos conchitas convergente con lo que son los moluscos. No se trata de un molusco, es un animal que está en un filum, es decir, en un grupo completamente separado, que se caracteriza por la presencia de este foramen que pueden ver acá, de donde aparece un pedúnculo con el cual se fijan al sustrato marino. Es un animal que proviene de un estrato eoceno, es decir, unos 50 millones más o menos de años de antigüedad, como les decía, de la costa del Maule. Pasando a lo que son los vertebrados, lo más abundante, y lo vamos a comentar bastante en el transcurso de esta presentación, son los dientes de tiburón, en este caso un eh, Carcarocles, si no me equivoco, de la zona del Paso Dorotea y en la región de Magallanes, cerca de Puerto Natales. Como pueden ver en esta parte en particular, sobre todo tratándose de individuos invertebrados, lo que tenemos es la conservación de partes duras, lo cual es lo más típico dentro de los restos fósiles. Sin embargo, no lo único. También podemos encontrarnos en casos excepcionales la preservación de partes blandas, pero por lo general lo que tenemos es la preservación de las partes duras como conchas y dientes, huesos también. En este caso esto es caleta ornitos. em, Son restos de un cetáceo, con algunas vértebras cervicales aquí por sobre un hueso de la escápula y algunas costillas. A escala ahí, el clásico martillo geológico que van a encontrar en todas las imágenes. Una vértebra de un mosasaurio, también de la costa del Maule, de estratos más antiguos del Cretácico, ¿cierto? Que los que estaban, estos, a pesar de que están cercanos geográficamente, separados en varios millones de años temporalmente. Hay un desfase con las imágenes, me dicen. Voy a hacerlas colocar todas y las voy a ir explicando ahí para que no haya ese retraso. Ya, ahí van a quedar cargadas la de la segunda línea. Como les decía, en la segunda línea partimos ahí con unos restos de cetáceos, como les explicaba, una vértebra de mosasaurio bastante completa, como pueden ver. Después
La tercera imagen se trata de una mandíbula de un pez también de caldera de aproximadamente unos 8 millones de años de antigüedad. Ya les había mostrado los restos de esta extremidad posterior, fémur y tibia de Gongok, este dinosaurio recientemente estudiado ahí de la región de Magallanes. Y también obviamente no circunscrito exclusivamente a restos de animales, tenemos los restos vegetales, como por ejemplo acá en la tercera línea, eh, un tronco también del área de Puerto Natales, ¿cierto? El segundo tronco que se ve acá de gran tamaño es de las cercanías de San Pedro de Atacama, una localidad que no está descrita actualmente aún, y obviamente no solamente circunscrito a las partes óseas anatómicas de los organismos vivos, sino que también la evidencia de su actividad, como son las huellas. Esta es una huella allá en Argentina en particular que tuvimos la ocasión de ver en su oportunidad, o también, ¿cierto?, los huevos como este huevo de ave fósil que se encuentra en el Museo de Historia Natural, que es parte de lo que en su momento colectó era el naturalista Filippi en su oportunidad durante el siglo antepasado. Me estaban respecto a la presentación, no tenía pensado compartirla en particular, pero sí, como les decía en un comienzo, va a estar el video disponible y alguien preguntaba allí cuál era el diente de Dorotea. Es acá el cuarto de la imagen, el que está acá, este diente de tiburón, medianamente incompleto. Entonces, como les decía, lo que vamos a estar viendo en estas sesiones es que el objeto de estudio de la paleontología son los fósiles. Los fósiles son el registro o la evidencia de la actividad orgánica o restos de organismos vivos que se han preservado en las rocas con una antigüedad superior a los 10.000 años. Esta edad superior la usamos como una convención, no es una cosa cerrada, es cierto que el resto de un organismo que tenga 10.000 años deja de ser fósil, es para hacer una separación, ¿cierto?, desde el desarrollo de la cultura y poder separar, ¿cierto?, de restos que estén relacionados a la actividad del Homo sapiens y que sean en consecuencia más del campo de la zooarqueología que de la paleontología. Y como les decía, abarcamos dentro de este concepto de fósiles, en esta concepción contemporánea actual, tanto a los restos como registros propiamente tal, o a la evidencia de la actividad, como veíamos, huellas o nidos o excavaciones relacionadas, realizadas por animales, ¿cierto? Los fósiles son abundantes, como pudieron ver los ejemplos, traté de colocar casi exclusivamente ejemplos del territorio nacional, y a pesar de que históricamente siempre en Chile se ha repetido esta cantinela de que los fósiles son poco abundantes o han sido poco estudiados, como pudieron ver, no es así la realidad cuando revisamos este detalle, y eso si lo multiplicamos por toda la corteza terrestre es menos cierto aún. Han sido hallados, ¿cierto?, por diferentes culturas alrededor del mundo, han sido utilizados como objetos ornamentales e incluso restos de rocas portadoras de fósiles han sido usados en estructuras como edificios, como material de construcción, que es un poco los ejemplos que vamos a ver a continuación. Sin embargo, fue solo posteriormente, a pesar de que la humanidad tiene una larga historia de relacionamiento con el hallazgo, la colección y la recolección de restos fósiles, en el que estos fueron reconocidos como restos orgánicos y como por lo tanto evidencia que podía ser estudiada desde una perspectiva científica. Entonces, el objetivo o lo que vamos a perseguir, ¿cierto?, es en esta presentación tratar de responder con el recorrido histórico que vamos a hacer, es por qué si los fósiles fueron siempre conocidos y recogidos y eh, colectados por diferentes culturas alrededor del mundo, fueron siempre reconocidos como objetos singulares, solamente en los últimos 3 siglos se dio la descripción de estos como restos orgánicos y pudiesen ser estudiados como evidencia, ¿cierto?, de organismos extintos o como parte de la evolución de la vida en la Tierra. Eso, la respuesta no se las voy a dar yo, sino que pretendo, quizás ambiciosamente, que de hacer esta presentación ustedes puedan concebir, ¿cierto?, esa idea
de lo que vamos a ver a continuación. Como les decía, ha habido siempre un uso ornamental. Acá tenemos, por ejemplo, una cabaña de utilización casi histórica, muy reciente en Estados Unidos, construida con troncos fósiles. Cada una de estas piedras usadas como estilo ladrillos corresponden a un tronco fósil y fue así construido en este parque nacional. Eh, en el monumento a Washington, en Washington, el registro que marca al estado de Arizona está representado por estos tres troncos fósiles. En Disneyland, ¿cierto? O en la exhibición original era posible encontrar este gran tronco fosilizado que está eh, estaba presente en la exhibición, o también los que son más viejitos recordarán el Créalo o no de Ripley, ¿cierto? En donde estaba presentada, ¿cierta? Esta cabaña que existe en Wyoming, de, también construida equivalentemente a lo que está acá, en restos de huesos de dinosaurio, así como era esta en troncos fósiles. Es decir, los fósiles están ubicuamente reconocidos como un objeto interesante y, y que están ahí presentes como elementos eh, de exhibición, de utilización, entonces, en la actividad. Yo no sé, alguien no debería haber un micrófono activado. ¿Mejoró ahí el tema del audio? Ok, muchas gracias. Ya. Entonces tenemos ahí, como decía, evidentemente en diferentes contextos que se ha utilizado los restos fósiles. Otro ejemplo importante, por ejemplo, en los edificios de París, ustedes van a ver que la caliza que se utiliza en la construcción de estos edificios presentan restos fósiles. Este es el Panteón, y en los mismos escalones que están acá al frente del Panteón van a ver que hay una gran cantidad de registros de trazas de conchas de moluscos, principalmente turritélidos, estos gastrópodos, estos caracolitos que se ven acá, y estos son habituales de ver en todos los edificios de París que están construidos con la roca que proviene de esta cuenca. Tanto así que incluso acá pueden ver que hay un pequeño individuo que está embebido en la roca en las calizas que forman parte del subterráneo del Museo del Louvre. Así que también los restos fósiles son fáciles de encontrar ahí en todos esos contextos. Voy a tomar la recomendación ahí porque creo que tienen una diferencia con la pantalla. Así que voy a dejar de compartir un segundo.
Ya. Ahí creo que debería mejorar un poco la presentación. Y obviamente este interés ornamental con los restos fósiles se mantiene hasta el día de hoy. Casos bullados, estoy tomando solamente un ejemplo en particular acá. La compra de restos fósiles por parte de ciertas personas que tienen los medios para hacerlo. Aquí estamos hablando de, este no es la imagen del objeto, pero está una noticia que hace varios años atrás llamó la atención el hecho de que este famoso actor tuviera que retornar un cráneo que había comprado en $276.000 en una subasta que incluso fue investigada posteriormente por el origen expurio de este material y tuvo que ser retornado, ¿cierto? Y hasta el día de hoy en varias tiendas en línea y en lugares en donde está permitido legalmente incluso, se pueden encontrar objetos ornamentales como por ejemplo estas mesas de centro decoradas con o construidas en base, ¿cierto?, a troncos fósiles para decorar tu sala de estar. Así que obviamente hasta el día de hoy siguen siendo objetos atractivos que llaman la atención, que suelen ser usados ornamentalmente, y eso ha estado vinculado, ¿cierto?, desde el comienzo de la humanidad. Los registros más antiguos que podemos encontrar ahí al respecto es, por ejemplo, en este caso, en esta publicación recientemente se han encontrado tres osteodermos de este animalito. Es un perezoso gigante prehistórico, extinto actualmente, pariente de, por ejemplo, el popular milodón, en donde tres huesitos dérmicos de la piel, que son estos osteodermos, fueron hallados que tenían la evidencia de haber sido intencionalmente modificados previos incluso a la fosilización. O sea, esto se llevó a cabo hace 25.000 años en este sector Santa Elina, ahí en el centro de Brasil, en donde fueron encontrados estos tres osteodermos de miles que habían presentes, con esta modificación intencional y que posiblemente fueron hechos en un animal que fue eh, utilizado en vida o eran recientes estos restos y que actualmente, desde ese momento hasta hoy en día, fueron entonces pasaron por parte del proceso de fosilización. Ahí les mencionaba lo que les decía al comienzo de esta división antojadiza de 10.000 años, porque estos restos actualmente son fósiles, pero en el momento en el que se llevó a cabo esta modificación de generar esta perforación, seguramente para ser una suerte de collar o algún otro elemento ornamental, no lo eran. Y esto fue hace 25.000 años. Por lo tanto, ahí hay, como les decía, una convención al respecto, pero como pueden ver, ¿cierto? Tanto en animales que en esos momentos pudiesen ser actuales para ese contexto, eh, ya había un interés, ¿cierto?, por la colección y la ornamentación de estos elementos. Otro hallazgo llamativo que es bien conocido, yo sé que hay varios que son del campo de la arqueología presente, es esta famosa hacha de mano bifacial de Westhoff, hallada en 1911 en Norfolk, que destaca porque aquí en el centro del núcleo ustedes ven que se encuentra un resto fósil de un pequeño molusco bivalvo. Esto tiene una antigüedad entre 400 a 337.000 años atrás y se cree que posiblemente fue construida por algún tipo de Homo neanderthalensis. Sin embargo, a pesar de que la primera impresión de que uno vería de este objeto es creer que aquí hay una intención de cierto tener un objeto llamativo como esta hacha con la presencia de este, este molusco fósil ahí en el centro, quizás como una estructura ornamental, los estudios más recientes han demostrado que el tipo de construcción, las características de la selección de este tipo de bloque con el cual se construyó esta hacha denotan de que no hubo una intencionalidad de conservar la presencia de este molusco fósil, es solamente fortuito y principalmente la selección de esta pieza estaba basada en la calidad del material y en el tamaño del mismo útil para la construcción de esta hacha.
en diferentes sitios arqueológicos en Norteamérica. Sin embargo, es común encontrar hallazgos de elementos construidos en base a restos fósiles, como muestra un botón de los mismos braquiópodos que les mostraba en un comienzo, está la construcción de este collar o este que está tallado ahí como con la perspectiva de un ave. Y en el suroeste de Estados Unidos, ¿cierto? Por lo menos se han contabilizado a lo menos 3.000 puntas de flecha, perdón, que han sido elaboradas, ¿cierto? Con restos de madera fósil, seguramente por la calidad del tipo de roca que permite que estas herramientas sean más útiles en base a este material. Por lo tanto, hay una visión, ¿cierto?, utilitarista del tipo de material y también una llamativa ornamental que tiene que ver, ¿cierto?, con las características de los braquiópodos. Ahora, si nos concentramos en dónde nos vamos encontrando a lo largo de la historia, los hallazgos de restos fósiles contextualizados para como colección, como conservación o incluso como exhibición, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, ya en el antiguo Egipto, hace 1300, 1200 años, en las cercanías de Cau el Kebir, ya en la decimonovena dinastía, fueron conservados restos de rinocerontes fósiles que fueron guardados en estas suertes de empaquetaduras, ¿cierto? Que en el lugar en el que fueron descubiertos, y una interpretación que hacen recientemente algunos autores de por qué se conservaron estos restos tiene que ver con que este dios Nemti-Wei, el dios principal de esta localidad que se adoraba, estaba representado por un hipopótamo, perdón, resto fósil de hipopótamo, eh, y estos entonces fueron considerados sus restos posteriormente, de que parte de la leyenda explica, cierto, que se enfrentó a otros dioses y este fue derrotado y fue castigado y por lo tanto se conservaron estos restos, que son los que finalmente fueron conservados en el templo. Hay ya una explicación interesante que dan en ese contexto, que es una interpretación que hacen los investigadores al respecto, que dicen, bueno, parte de la interpretación de por qué este dios, que además de sus características de hipopótamo estaba cubierto con una piel de oro, y no se encontró esta piel, dice, bueno, parte del castigo divino por haberse enfrentado a los otros dioses fue precisamente la pérdida de su piel dorada y que solo permanecieran sus huesos. También hacen una interpretación respecto a la inexistencia de los pies, de restos de los pies de este animal, y también vinculado a que parte del castigo había correspondido al corte de los pies. Quizás esta interpretación la hayan escuchado en otras ocasiones, el hecho de que algunos griegos en particular y romanos hayan interpretado los restos de grandes elefantes o mastodontes hallados en las cercanías del Mediterráneo como restos de cíclopes, principalmente por la presencia de lo que es el foramen nasal en la parte central, y confundirlo con una suerte de órbita. Es una idea que que está ampliamente expandida en los textos, la van a encontrar, ¿cierto?, en documentales, en diferentes sentidos, ¿cierto?, como una de estas interpretaciones mitológicas de los restos fósiles. Sin embargo, les recomiendo mucho que lean, o si tienen la oportunidad de encontrarlo, los libros de esta autora, Andrea Mayor, que estudia precisamente todos estos vínculos históricos antiguos. Tiene un libro relacionado a Roma y Grecia, tiene otro de los antiguos buscadores de fósiles en las Américas. Ella desestima esta idea haciendo la búsqueda de dónde nació este mito, porque los elefantes y los restos óseos de elefantes no eran desconocidos para los griegos y romanos. ¿Por qué entonces confundirlos en ese contexto con restos de cíclopes, sabiendo que estos animales existían y que estas eran las características del, del de estos animales cuando quedaban sus huesos expuestos? Además, una de las cosas que recalca mucho esta autora, ¿cierto?, es la amplia presencia de restos fósiles de este grupo de animales, de elefantes principalmente, en el contexto de la cuenca del Mediterráneo.
Sucede que este mito es atribuido a un paleontólogo austriaco, Othenio Abel, quien en 1914 eh, cita que Empedocles es el que hace esta interpretación. Sin embargo, buscando en los textos no existe evidencia de que esta interpretación de los restos de elefantes o de mastodontes como restos de cíclopes haya sido real en el contexto de, de, de griegos y romanos. Así que eso lo podemos descartar como una interpretación. Sin embargo, lo más interesante de lo que eh, estudia esta autora en el contexto de los antiguos hallazgos eh, en la antigüedad, en el contexto sobre todo de la cercanía del Mediterráneo. Acá tenemos, ¿cierto? Grecia, Italia, en el centro de Roma, la península ibérica, el norte de África, ampliamente, ¿cierto? Eh, eh, Poblado, Cartago, todos esos sectores, y por acá, fuera de la imagen, ¿cierto? Tenemos Turquía. Es que aquí tenemos una serie de cuencas de estratos abundantes en restos fósiles cenozoicos, principalmente, es decir, recientes, atribuidos a los últimos 65 millones de años, donde encontramos animales que, a pesar de tener algunas diferencias, pueden ser más fácilmente atribuidos a animales actuales, como restos de mastodontes, de rinocerontes, de hipopótamos fósiles, ¿cierto? Que pueden ser fácilmente descritos. Y esta autora hace una colección en donde a lo menos 32 autores de la actualidad, en diferentes textos, Plinio el Viejo, Aristóteles, entre otros, hacen referencia a hallazgos de restos fósiles preferidos, ya sean como gigantes, como monstruos, como grandes esqueletos, como huellas, como conchas petrificadas o de animales marinos en el contexto de estar en cerros fuera de cierto de donde normalmente debiesen ser encontrados. Y reconoce que también dentro de los registros de estos autores o haciendo un recorrido histórico de cada mención de cada una de estas, por lo menos desde el 1200 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo, ya de decir en lo que reconocemos normalmente como la separación entre la antigüedad y la Edad Media, se reconocen registros de huesos en todos estos depósitos alrededor del Mediterráneo. En consecuencia, los restos fósiles no eran desconocidos para griegos y romanos, a pesar de que no tenían una interpretación griegos, romanos y todas las otras culturas que están cierto vinculadas a este contexto en este sector durante este transcurso de estos milenios a los cuales me estoy refiriendo. Lo estoy acotando a griegos y romanos, pero obviamente tenemos todo posteriormente el desarrollo de los bizantinos, etcétera, todas las culturas en este sector, los mismos egipcios que mencionaba en un comienzo, no eran ignorantes de la existencia de los restos fósiles y en particular los restos fósiles de grandes animales que podían ser homologados a animales actuales. Sin embargo, no o animales existentes. No había una interpretación de que estos restos fósiles, a pesar de ser así, fuesen restos de estos organismos. ¿Se les daba alguna otra explicación? Vamos a ver ese contexto inmediatamente. Tanto así era el interés que generaban estos restos que el mismo emperador Augusto reúne huesos y otras antigüedades en su residencia de verano en la isla de Capri, y en el mismo sentido de esta interpretación que estamos hablando, Procopio de Cesarea, que es un historiador bizantino, habla en su visita a Italia de haber observado los huesos del jabalí de Calidón, que es uno de los mitos griegos en donde se reúnen varios de estos héroes de la antigüedad que en realidad correspondían a restos fósiles que estaban presentes ahí en Benevento y que son atribuidos a este animal mitológico. Vamos a ver entonces que una de las primeras interpretaciones, a pesar de que, como ya estamos viendo, se reconoce que se tratan de restos animales, están vinculados ya sean
criaturas mitológicas, aunque descartamos el caso de lo que estábamos hablando de esta historia difundida de los cíclopes, pero sí a otros animales relacionados con leyendas, con historias como el jabalí de Calidón. El mito del grifo, que es el que mayormente defiende esta autora como una interpretación o reconocimiento de restos fósiles, una vez que reúne esta evidencia de que los fósiles no eran desconocidos para los humanos en la antigüedad, es la conspicua presencia de este animal mitológico. Ahí los que sean Potterheads van a reconocer, ¿cierto?, esta imagen de una de las películas, y ella dice que en particular este mito se difunde en la cultura occidental cuando Aristea se encuentra con el pueblo de los escitas, reconocido por su trabajo en oro, por ser grandes excavadores de oro y comerciantes de oro entre Oriente y Occidente, en las cercanías de las montañas Tien Shan. Esto es por acá, ¿cierto? En las líneas punteadas tenemos las rutas de comercio de estos escitas, y cuando estas las relacionamos con donde sabemos actualmente que se encuentran restos fósiles, nos damos cuenta que muchas de las actividades de minería del oro que desarrollaban se desarrollaban precisamente relacionadas donde tenemos lugares en donde son abundantes este tipo de restos fósiles que cuando los vemos de esta manera, ¿cierto? Nos llama poderosamente la atención que este dinosaurio Protoceratops pueda ser interpretado o mostrado como un grifo. Este animal con características de ave, con león, ¿cierto? Y la presencia de esta cresta, que es como está representada en muchas imágenes de la antigüedad, y que ayudaban también a alimentar el mito de una criatura guardiana de donde se encontraban estos yacimientos de oro. No muchos investigadores comparten esta interpretación de Mayo respecto a la explicación de dónde viene este mito, pero sin embargo una de las cosas más interesantes y que la recalcan quienes defienden esta interpretación es que a diferencia de, por ejemplo, lo que vimos en las imágenes que les mostraba al comienzo, los restos fósiles en general, cuando se encuentran en el campo, tienen una coloración muy similar al estrato que los rodea, la roca que es la roca portadora. Sin embargo, los huesos del Gobi, principalmente aquí de los Flaming Cliff, de donde son abundantes los restos de Protoceratops, que suelen tener una pátina o un color blanquecino por sobre un estrato que es característicamente rojizo. Por lo tanto, son llamativos a el ojo convencional, y además se encuentran en este estado de conservación en donde, cierto, a cualquier persona sin percepción de tiempo profundo lo interpretaría como un animal recientemente muerto en el lugar. Aristóteles es obviamente la base de todo el conocimiento que se va a traspasar de la antigüedad hacia la Edad Media, junto con la Biblia. Son las dos grandes fuentes de conocimiento que van a definir eh, toda la concepción del conocimiento, entre comillas, científicos o formal de la Edad Media. Aristóteles, sin embargo, no llama la atención, y es una discusión que está en este artículo en particular, que tiene que ver con por qué entonces, entre las muchas buenas concepciones que tiene Aristóteles de conocimiento, y que son incluso ideas que se conservan hasta el día de hoy como correctas, no logra tener una perspectiva de la evolución biológica, que es una idea clave que vamos a explorar, sobre todo en la sesión de conceptualización. eh, y sí, se plantea de cierta forma el, que tiene una interpretación de otros conceptos, no así el de la evolución biológica, a pesar de tener incluso un sistema de clasificación, ¿cierto? Principalmente porque
la conceptualización de la época, primero hay que entender que no hay una percepción de tiempo profundo, por lo tanto no hay una interpretación de qué es lo que está siendo hallado, es esta antigüedad de lo que entendemos hoy día de millones de años, y además hay una visión finalista de lo orgánico, es decir, los organismos, sus partes tienen una función, un funcionalismo, cumplen un objetivo y por lo tanto no hay un sistema de clasificación que esté vinculado a las homologías estructurales como el que tenemos hoy en día. Puesto en términos simples, es decir, hoy día entendemos que todos somos mamíferos porque tenemos mamas que producen leche, pelo como características principales, ¿cierto?, de lo que entendemos como mamífero y entendemos que lo que entendemos como, lo voy a decir genéricamente porque vamos a ver que hay una aclaración respecto a esa clasificación, entendemos como peces, los que tienen escamas y entendemos en consecuencia que una ballena es un mamífero, a pesar de que se parece mucho a un pez. Ese concepto, esa diferenciación, no es concebida en este nivel de conocimiento, no es concebida por Aristóteles y por lo tanto va a ser traspasada a la humanidad durante todo lo que va a ser el medioevo y va a generar un cisma importante en poder concebir la idea de evolución biológica en la interpretación moderna, que es la que concibe Charles Darwin en 1859 con la publicación del origen de la especie. A pesar de que la idea de evolución biológica o de cambio es un poquito anterior, el mérito de Darwin, cierto, radica en habernos presentado una eh, concepción de mecanismo para explicar la evolución biológica. Aristóteles en toda su sabiduría no logra concebir eso por tener una visión funcionalista y finalista de la vida. Y por lo tanto, la explicación que dan a los restos fósiles en este contexto Aristóteles y los pensadores de la época está relacionada a esta concepción de el soplo divino, ¿cierto? O la teoría de la vis plástica, que es esta lógica de que sí, los restos fósiles son formas orgánicas parecidas a organismos vivos, pero no están relacionados con los vivos, ya sean porque o no lo tocó el soplo que da la vida, o son formas que se quedaron a medio camino de convertirse en formas vivas. Es decir, a pesar de que se genera aquí una concepción, como pudimos ver, de reconocer que los restos fósiles son abundantes, de colectarlos, de coleccionarlos, incluso darles alguna interpretación, no se logra vincular con la idea de que son restos orgánicos propiamente tales. Esa idea va a permanecer en grandes pensadores, ¿cierto? Como Avicena y Alberto de Sajonia, que son los que van a tomar estas ideas aristotélicas y hablan de la teoría del fluido petrificante, es decir, una noción de que existen fuerzas que están generando de que estos organismos se conserven en la roca y no lleguen nunca a ser vivos. Eh, También vamos a tener otras interpretaciones que no tienen que ver con la conservación o con la interpretación, perdón, de los fósiles como restos orgánicos. Una de las mayor difundidas es el uso del término glosopetria o lengua de piedra para referirse a los hallazgos de dientes de tiburón en todo el contexto también del Mediterráneo durante el Medioevo. Esto principalmente, el término glosopetra es muy utilizado durante todo este contexto y en particular está vinculado a una leyenda siciliana de que San Pablo de Tarso, ¿cierto? En un hecho que está narrado en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, habría sido en un naufragio mordido por una serpiente y el castigo sobre estos animales habría sido la conservación en piedra de sus lenguas que habían tenido este atrevimiento sobre el santo y por lo tanto se convirtieron en objetos habituales de conservación o de admiración desde un punto de vista cierto divino. La misma historia o una historia similar se traslada, ¿cierto?, en Inglaterra, en el caso de
Santa Hilda de Whitby, que ante la presencia de abundantes restos de amonites, que ya los veíamos al comienzo, son estos moluscos cefalópodos, parientes de los pulpos, pero con concha, que se encuentran en muchos lugares. eh, Son atribuidos a serpientes petrificadas que fueron condenadas por esta santa, a tal punto de que en el escudo de la ciudad todavía se preservan la presencia de tres serpientes ahí que están envueltas. Eh, hay un poema de Walter Scott, ¿cierto?, que hace referencia a esta leyenda que está aquí copiado, e incluso en las representaciones de esta santa van a encontrar estas serpientes con la envoltura ahí del característica de lo que es una monite, y artesanos, ¿cierto?, del sector solían tallar cabezas de serpiente sobre los amonites que se encontraban en el sector nuevamente para su comercialización como reliquia religiosa. Llegamos al contexto de lo que estamos aquí en este límite en donde salimos de la Edad Media, y la Edad Media termina, como ustedes bien saben, por dos hechos abruptos o importantes en el reordenamiento del orden establecido en el mundo occidental en ese momento. Uno, por un lado, en 1492, el descubrimiento de América, y el otro en 1453, ¿cierto?, la caída del Imperio Romano de Oriente de Constantinopla. El descubrimiento de América implica, estoy haciendo una sobresimplificación de la historia de la ciencia, ¿cierto?, pero solamente para que nos ayude a contextualizar esto, implica que estas dos fuentes de conocimiento de la Edad Media que hablábamos en un comienzo, que eran Aristóteles y la Biblia, empiezan a quedar cortos, porque ninguno de estas dos fuentes, en donde estaba todo el conocimiento que se sabía de todo lo que había en el mundo, mencionaban que existía un continente completo lleno de gente, en donde existían ciudades como Tenochtitlán, que era más grande y con mayor cantidad de habitantes que cualquier ciudad europea de la época. Entonces, por lo tanto, estas dos fuentes de conocimiento se caen y da inicio, ¿cierto?, a la época moderna. Y en particular, obviamente, la llegada de los europeos y inicialmente los españoles al Nuevo Mundo, al mal denominado Nuevo Mundo, va a implicar también el hallazgo de restos fósiles. El más reconocido es cerca de, opa, se me quedó la fecha, pero es cerca del 1535, si no me equivoco. Bernal Díaz del Castillo, miembro de la expedición de Hernán Cortés, se adentra al centro de México y se encuentra con los Tlaxcalans, que en su guerra contra los aztecas, apoyando aquí a los españoles, entre muchas de los apoyos que le dan, entre eh, eh, entregas de conocimiento de las estrategias de guerra, de cómo enfrentarse a los aztecas, de dónde se encontraban. En estas conversaciones lo que hacen es mostrarles ciertos grandes restos de ocio que se encontraban en el sector. Esta es una publicación más reciente, año 2020, en donde hay algunos fósiles de megafauna de este sector que se siguen encontrando hasta el día de hoy, obviamente, relacionado con lo que obviamente los Tlaxcalas le tienen que haber mostrado a la expedición de Hernán Cortés en su momento, con lo cual estos se convencen de que en algún momento o en algún lugar de este nuevo continente existen o existieron gigantes, sin llegar a interpretar nuevamente. Tenemos una noción de que son huesos, de que son huesos de algo grande, pero no hay una concepción de que se trate de un animal extinto o de un animal extinto hace miles o millones de años. Obviamente, eh, ya adentrados en lo que es esta época moderna y en particular en el Renacimiento, no hay área del conocimiento, así como lo fue el Aristóteles en la antigüedad, que no pase o que no haya sido motivo de estudio de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, como les decía, se enfrenta a dos ideas
a dos conceptos que estaban ya establecidos en la época. Uno era, como les decía, este origen inorgánico de los fósiles, ya sea por esta teoría del fluido petrificante que conservaba a estos restos o estos animales que habían, o perdón, o no animales, a estos registros que habían quedado a medio camino de alcanzar la vida, estas formas caprichosas que se encontraban en las rocas. Y Da Vinci se dedica a estudiar los restos fósiles y reconoce obviamente tres conceptos que son muy modernos para la época, muy avanzados, y que vamos a ver que son argumentos que no están para nada equivocados de lo que entendemos hoy en día como paleontología. El primero es que los estratos de donde provienen los fósiles son sedimentarios en su origen. ¿Qué quiere decir esto? Que las rocas portadoras de fósil en su momento estuvieron conformadas por sedimentos, arenas, limos, arcilla, que se consolidaron para formar rocas sedimentarias. También reconoce la analogía de los restos fósiles con los moluscos actuales. Esto vamos a ver que es una idea que ya concibe Da Vinci, pero paralelamente la están desarrollando otros estudiosos. Y obviamente la presencia de estos restos marinos en zonas que hoy día son ocupadas por el continente, la ausencia y presencia de estos sucesivamente en capas correlacionables, da cuenta de que hay eventos de transgresiones marinas, es decir, ingresos o expansiones del mar y posteriormente regresiones del mismo, eh, que ahí dan la evidencia de estos cambios en el paisaje, con una idea de que el mundo concebía en ese momento de que estos cambios estructurales que hoy en día damos por sentado, en ese momento no se entendían de esa manera. No se entendía que las montañas pudiesen levantarse, hubiesen creadas en algún momento diferente a la concepción que tenían de la creación en su concepción bíblica. Más recientemente, bueno, no recientemente, 2010 ya, este artículo da cuenta de que Da Vinci no solamente llama la razón sobre la presencia de los restos fósiles como lo entendemos, como los macrofósiles propiamente tal, como canchas de molusco y tales, sino que también los ignofósiles, las trazas. Y las trazas no solamente como las huellas que les mostraba en un comienzo, que son un poco más fáciles de interpretar, sino que también las trazas generadas por algunos invertebrados, que son estructuras sedimentarias habituales que se pueden observar, ¿cierto?, en las rocas de carácter sedimentario, a tal punto que parte de estas trazas que él reconoce y describe en sus manuscritos, como las que se ven acá, las traspasa, ¿cierto?, en los detalles de su obra pictórica. Da Vinci tiene esta concepción, pero posteriormente, ¿cierto? O paralelamente, hay dos autores en particular que dan origen o empiezan a concebir este concepto de lo que significa la palabra fósil. Fósil, fosa, ¿cierto? La acepción más simple del origen de la palabra es lo que es excavado. Por lo tanto, hacia el siglo XV, XVI, la noción del uso de la palabra fósil es todo lo que sea excavado, es decir, todo lo que venga de la tierra. Y uno de los primeros en utilizar este concepto es Agrícola, quien en particular escribió un número de tratados, ¿cierto?, de todo lo que era mineralogía, metales, vertientes de agua, todo lo que viniese de la tierra. A Conrad Gessner, perdón, con la publicación de su libro abreviado, es un poquito más extenso el nombre, como todos esos libros de la época, ustedes habrán revisado, ¿cierto? Que dicen así como de los objetos hallados y otras gemas estudiadas. Lo podemos traducir como que su libro se llama De los objetos fósiles, es decir, de los objetos excavados. Él da cuenta no solamente de lo que entendemos hoy día como fósiles, como restos orgánicos, sino que también gemas, metales, incluso hallazgos de carácter arqueológico, es decir, todo lo que viniese de la Tierra. Pero el 28 de julio de 1565 podemos marcarlo como el hito fundacional de la paleontología, en el contexto de que Gessner publica este libro y publica esta imagen. La van a encontrar en todos los textos de paleontología, la presencia de un fósil de este cangrejito al lado de un cangrejo eh, actual. Es decir,
no hemos dado toda esta vuelta de aproximadamente partimos en el 1300 antes de Cristo y ya vamos en el 1500, nos queda un largo recorrido para que la humanidad haya concebido de que los restos fósiles eh, con las características de organismos que se pueden encontrar en la actualidad son homologables y comparables. Todavía no hemos llegado a la concepción de que estos son restos orgánicos, pero sí tenemos una concepción de que estamos hablando de que se trata de a lo menos lo mismo, no y que por lo tanto lo más presumible y hacia la explicación que nos estamos acercando es que el origen de estos caprichosos objetos, de estas caprichosas rocas con formas de organismos vivos, sea un origen originalmente orgánico. En el contexto del libro de Gessner no deja de ser interesante que eh, varios amonites, fósiles comunes, él los agrupa dentro de amonites, pero otros amonites en particular, él insiste en esta interpretación de parecidos a serpientes, quizás todavía influenciado por esa concepción que estábamos hablando previamente de esas historias de reliquias religiosas. Y también Gessner es uno de los primeros, junto con otros autores que vamos a ver inmediatamente, que reinterpretan las glosopetrias, los abundantes restos fósiles de dientes de tiburón, como propiamente fósiles de dientes de tiburón, al hacer la comparación con el hallazgo de tiburones, con la pesca de estos animales y la comparación directa es decir, oye, estas piedras con pinta de diente de tiburón claramente hacen referencia a dientes de tiburón y no tienen nada que ver con lenguas de piedra de serpientes maldecidas por atacar a San Pablo. Y es así que a lo largo del siglo XVII principalmente se va a consolidar esta idea, no sin receptores, perdón, no sin adversarios, sin contrarios, ¿cierto? De que entonces los fósiles tienen un origen orgánico. Steno, en particular, insiste en la interpretación de las glosopetras como dientes de tiburón, en este caso fósiles, al recibir en su estudio una cabeza de tiburón y llevar a cabo una disección, es parte de este primer ejercicio de anatomía comparada con el cual él llega a esta interpretación. Robert Hooke, padre de la microscopía, eh, entre las muchas cosas, no se imaginan la cantidad de cosas que puso debajo de su microscopio para poder observarla, eh, todo, todo. Hooke se entusiasmó con su lente y se dedicó a observar todo, y entre eso observó la microestructura del carbón, y con eso se dio cuenta de que la microestructura del carbón mineral, parte de estos fósiles en el concepto de agrícola de Gessner, cosas excavadas, era similar a la estructura de la madera. Elucubra algunas ideas al respecto, pero no logra concluir que el carbón mineral es un fósil. Eh, este otro caballero, Athanasius Kircher, se opone a toda esta concepción y escribe un libro acerca del geocosmos, en donde él habla de que todas estas formas fósiles en verdad provienen de una construcción dentro de, de la Tierra y no corta un poco esta interpretación de restos fósiles en su origen orgánico. Y me gusta mucho esta imagen siguiente de Agostino de Sila, de la portada de su libro, en donde él dice contra la especulación, el sentido, y tiene aquí esta imagen heroica de la interpretación de estos fósiles como que tiene aquí una colección, ahí tiene unos restos de dientes de tiburón, una concha en la mano, ¿cierto? Que es entonces un promotor de lo que hoy día denominamos la concepción científica de los fósiles, es decir, estos restos fósiles pertenecen a organismos vivos que existieron en algún momento y eventualmente quedaron conservados en la roca. Todas estas ideas se van a concentrar en particular
estoy de nuevo insistiendo en hacer un recorrido y esto no es tan lineal como lo estoy describiendo, pero van a llegar, ¿cierto?, a concentrar en lo que nos va a presentar finalmente el Conde de Buffon. El Conde de Buffon tiene su obra más conocida es Historia Natural, es una obra en donde describe diferentes animales, hallazgos de roca, etcétera, bastante interesante. No es su obra más fundacional, de hecho, gran parte de esta fue escrita con la colaboración de quienes eran eh, sus discípulos y colegas, pero Les Époques de la Nature es, sin lugar a dudas, el libro que condensa toda el, 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 la visión del mundo del Conde de Buffon. El Conde de Buffon es el primero o el más llamativo que se atreve a decir que la interpretación bíblica de los 6 días de la creación es un relato, es una idea, es un cuento bonito, es útil como cuento de moralidad, pero no es lo que las rocas te están hablando. Los restos fósiles y todo lo que se ha encontrado da cuenta de que entonces esto es un poquito más complejo, de que la historia es un poquito más larga, concibe que hay especies que entonces pueden haber desaparecido y ya empieza a asomar algunas ideas del origen común. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de esta visión funcionalista que tenía Aristóteles y que entonces daba cuenta de que los organismos eran clasificados en la función que cumplían y entonces así es como Aristóteles equivocadamente pensaba que dentro de un mismo saco cabían los delfines y los peces? Buffon y otros autores que vamos a ver en la segunda parte son los que, a pesar de no tener una concepción tampoco de la biología evolutiva en la lógica moderna, contemporánea que nosotros tenemos darwiniana y menos aún un mecanismo que explique la diversidad biológica, empieza a dar cuenta de que la visión funcionalista no es el mejor mecanismo de la clasificación de la diversidad biológica que a lo que se ven enfrentados estos naturalistas, sino que empieza a haber una interpretación de homología. ¿Qué es esta lógica? Como les decía, una ballena y un perro tienen más en común porque tienen leche y tienen pelo que lo que tiene una ballena con un pez porque nadan. Poder decir eso de corrido tomó, como les estoy diciendo, 2000 años. Y este es el momento pivot en donde se ha reunido toda esta información para poder expresar eso en términos y parte de la expresión de eso, aunque no necesariamente es lo único, tuvo que ver con el poder colectar estos fósiles y entonces dar cuenta de que estos mismos estaban dando cuenta de que eran evidencia de organismos vivos que habían existido tiempo A y ese tiempo era mucho más largo de lo que concebíamos originalmente. Esa es la primera parte. Vamos a hacer una pequeña pausa, como me extendí un poquito, ¿les parece bien si hacemos una pausa de 10 minutos y continuamos con lo siguiente?